Si en 24 horas usted no ha sacado las cosas, lo que está dentro se quedó. Yo llamo a mi mamá y le digo: mami, me pasó esto, tú sabes que los accidentes que tuve, esto y aquello, por favor. Porque entonces usted está buscando a alguien y yo creo que usted está perdido. Pero es que esta es la habitación 219. Y le digo: sí, la habitación 219. Dígame, ¿qué necesita? Me dice: es que yo ayer estaba a las 3 de la mañana orando. Pero sí, de lo que yo estoy orgulloso es de que Dios me cambió. Porque yo era de los que me enredaba a pelear a los puños con las parejas que tenía. Y en una ocasión con mi segunda pareja, en 2 ocasiones le intenté quitarle la vida con un arma de fuego. Y las palabras mías fueron: Dios mío, primero brega conmigo antes de darme el regalo que tú me vayas a dar. Porque yo te estoy diciendo. Familia hermosa, ellos ya llevan con nosotros como 3 meses, fácil o más, menos, 6 meses. Mi madre, wow, gloria. Pues ya pasaron las 3 veces, ya ustedes son de aquí, se pasaron hace rato. Un aplauso a esta familia, gloria al Señor. Pastorearon en el estado de Florida, dirigieron diferentes obras que Dios puso a su cargo y demás. Dios los ha bendecido, los ha movido a Puerto Rico. Estamos orando para que el Señor clarifique por dónde es que nos vamos a ir en el nombre del Señor. Hay un testimonio poderoso. Sin más preámbulo, pastor, venga por aquí. Abdías Fonseca. Ustedes como iglesia, dáselo fuerte, ¿sí? Iglesia, tú extiendes tu mano para acá. Vamos a orar por este varón. Gloria al Señor, que hoy va a compartir con nosotros algo de las muchas cosas que Dios ha hecho en su vida y en la vida de esta familia. Señor, en el Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te presento a tu siervo, Espíritu Santo. Pasa el carbón encendido por sus labios. Señor, ahora Él se convierte en el instrumento tuyo, en la voz tuya para este pueblo. Toca las vidas, Señor. Restaura vidas, Señor. Haz milagros en esta mañana para gloria y honra de tu nombre. Usa a tu siervo, Padre, de manera poderosa para la gloria tuya, para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Y siervito, déjanos todo lo que el Espíritu de Dios quiere para nosotros en esta mañana. Amén. Sí. Niños de 3 a 12 pueden pasar a su clase. Niños de 3 a 12 pueden pasar a su clase. Dios bendiga a la iglesia. Estoy un poco nervioso. Me siento como si fuera la primera vez que fuera a ministrar. Llevamos 6 meses por acá. Solamente Dios sabe por qué entramos por las puertas de la catedral de la ciudad. Cuando llegamos le decía a Dios: dirígenos, quiero ir a una iglesia donde realmente se siente el amor y donde los pastores sean gente madura en el ministerio, y nos trajo aquí. Le damos gracias a los pastores por habernos recibido. Gracias primeramente a Dios, ¿verdad?, por esta puerta que se nos abre en el día de hoy para contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ya el pastor presentó a mi esposa, Jorgito. Ahí donde ustedes ven a Jorgito es un testimonio. Cuando nació le dijeron a mi esposa que duraría 6 meses. Y en el mes de mayo cumplió 23 años. Él es nuestro niño eterno. Ahí donde usted lo ve, sordo, es mudo, es autista. Y su mente es como de un niño de 8 años. Bautizado en las aguas, y en un servicio Dios lo bautizó con el Espíritu Santo, hablando lengua. Dios es grande, iglesia. Yo le quiero hacer una pregunta a la iglesia en el día de hoy. Muchos de los que están aquí presentes, tal vez en un momento dado, no nacieron en el Evangelio, otros sí. ¿Dónde usted estaría hace 20 años atrás? Hace 10 años atrás.
¿Dónde tal vez usted se encontraría hace 5 años atrás? Tal vez usted ni por su mente le pasó en un momento de que hoy estaría visitando una iglesia, de que usted tal vez estaría sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad. Tal vez hoy usted se mira al espejo antes de salir en la mañana para la iglesia y cuando usted se vio, tal vez habrá dicho, wow, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha trabajado conmigo, las cosas que Dios ha transformado en mi vida. Y solamente eso lo logra Dios cuando hay un corazón dispuesto y humillado a hacer la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero comenzar, ¿verdad? Si me ven caminando mucho, es que me muevo mucho cuando me toca ministrar. Yo quiero comenzar este testimonio en el 1900, ese mismo, cuando le dieron la noticia a mi mamá que iba a tener un hijo. Hay cosas que no voy a hablar por ética, y una de esas éticas es no decir la fecha de cuando yo nací. Pero eso es trabajo de ustedes allá, sumar, restar, multiplicar y dividir. Amén. Solamente puedo decir que somos abuelos ya. En el 1900 mi mamá recibe la noticia de que iba a tener un hijo varón. Ella sentía por fe que iba a ser varón. En aquellos tiempos no había sonodrama, no sume. Y los médicos le decían, ese niño tienes que abortarlo, porque tú tienes una condición en tu espalda la cual ha sido operada, y si tú tienes ese niño, lamentablemente vas a quedar en silla de ruedas por el resto de tu vida. Y yo quiero que usted entienda algo. Cuando algo viene con propósito de Dios, el enemigo comienza a atacar desde temprano. Desde temprano el enemigo comienza a tratar de frustrar los planes de Dios. Mi madre decidió buscar otras opciones y otras opiniones médicas, y todos le decían lo mismo: tienes que abortar. Si tú quieres seguir caminando y no estar en una silla de ruedas por el resto de tu vida, tienes que abortarlo. Y mi mamá dijo, yo le pedí a Dios que me diera un varón y yo lo voy a tener. Y ese varón está aquí hoy. Mi madre, una mujer de oración, me criaron dentro de un sistema eclesiástico donde a los 6 años ya mi papá me había dicho, tan pronto tú comenzaste a leer, empieza a comenzar a leer la Biblia. Le contaba yo al pastor Frank que desde los 6 años de edad me tocaba predicar en altares. Mi papá siempre me dirigió a ser temeroso de Dios, a buscarlo y a que reconociera a qué Dios yo le estaba sirviendo. Estuve predicando desde los 6 años hasta los 16, donde en un momento dado la rebeldía de un joven llegó a la vida. La rebeldía de buscar una vida diferente, una vida de mundo. Esa curiosidad me llevó a apartarme de la búsqueda de Dios. En un momento dado de mi vida decidí soltar todo lo que yo había aprendido y comencé a caminar por donde no tenía que hacerlo. En un momento dado, la autoestima, cuando es una autoestima baja, la conciencia del ser humano, mientras más tú te apartas de Dios, usted sabe que las personas que trabajan tal vez en construcción, llega el momento donde se le hacen ciertos callos en las manos. Y esos callos con el tiempo ya no sienten la pala, ya no sienten el martillo. Pues una persona que se aparta y empieza a vivir una vida de locura, la conciencia se le hace un callo. La cual llega el momento donde ya el redarguir no está tocando esa conciencia. Para el 2001, de salir de ese ambiente, caí en un ambiente peor, un ambiente lo que muchos le conocen, el bajo mundo. En ese ambiente
hice cosas que hoy por hoy estoy muy arrepentido. Y le digo a todo el pueblo que mire, yo le decía a Dios, hay cosas que yo tengo que contar, Dios mío, si no transmitiera. ¿Usted entiende? ¿Entendió, verdad? Entonces, cuando yo llego a ese ambiente, en el 2001, yo recibo una llamada de mi mamá. Mi mamá se fue para los Estados Unidos para 1998 y recibo una llamada de mi madre diciéndome: Abdi, tuve un sueño contigo. Soñé que te traían en una caja de muerto a la Florida. Siento que te están por quitar la vida. Necesito que salgas lo antes posible de Puerto Rico y hagas los arreglos para que te vengas para la Florida. En ese momento yo no lo dudé, porque ella no sabía nada de lo que yo estaba haciendo, pero Dios en sueño le había hablado. En ese momento me pongo todas mis cosas, empiezo a vender todo y duré aproximadamente como un mes aquí en Puerto Rico. Y en el 2001, julio 5 del 2001, arranco para la Florida. Yo dije, bueno, pues allá las cosas van a cambiar, allá las cosas, tengo oportunidad de buscar a Dios, saliendo de ese ambiente hostil donde tal vez las cosas me pintan diferente. Pero yo le quiero decir algo aquí a la iglesia. Muchas veces nosotros buscamos, pastora, escapatorias. Muchas veces nos podemos mudar hasta para China. El problema no es el lugar, el problema lo cargamos nosotros. O sea, yo podía mudarme para Florida, me podía mudar para California, pero mientras yo no cambiara mi vida, los problemas me iban a seguir. Cuando yo llego a la Florida, dije, bueno, pues todo aquí va a ser diferente, todo aquí va a ser tranquilo, aquí nadie me conoce, aquí las cosas van a cambiar y tal vez pueda buscar de Dios. Pero cuando yo empecé a ver las cosas cómo se empezaban a mover en la Florida, yo dije una palabra bien común del boricua. Yo dije, si en Puerto Rico yo la hacía, esto aquí va a ser limber. Me subo de nuevo por ahí. Y yo decía, aquí las cosas son más fáciles para hacer lo que yo hacía en Puerto Rico. Aquí las cosas es más fácil moverse en ciertos ámbitos. Y le tengo que decir que de tratar de buscar a Dios nuevamente, lo que hice fue que me aparté más todavía. ¿Sabe? El problema no era yo irme de Puerto Rico. El problema era que yo tenía que reconocer mi condición. Y mi condición yo no la reconocía. No quiero ser muy extenso porque esto es casi... yo tuve al pastor desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y lloramos juntos porque hay cosas que yo le conté que al final del día él lloró y yo lloré. Pero yo no quiero ser muy extenso. En un momento dado de mi vida, yo pensaba que todo lo que yo tenía había sido por mi fuerza, que todo lo que yo tenía lo había adquirido por lo que yo estaba haciendo. Y muchas veces se nos olvida que aún nosotros caminando por caminos donde no tenemos que caminar, la misericordia de Dios se extiende. Y en un momento dado, fueron 20 años a 21 años apartado de Dios. Si usted se podría imaginar esa cantidad de años, todas las cosas que yo tuve que pasar. Dios siempre, cuando llama a alguien, cuando Dios tiene un trato con alguien, por su amor y su misericordia, Él te puede dar soga y soga y soga. Pero el amor de Dios es tan poderoso que llega el momento que Él va a tratar de llamar tu atención. Por más que tú quieras correr, por más que tú quieras cambiar tu vida, por más que tú quieras hacer diferentes cosas, va a llegar el momento donde Dios va a llamar la atención a tu vida. Muchas veces en toda esta vida mi mamá pastora se pasaba orando, iglesia,
Cada vez que yo salía por la puerta se tiraba de rodillas. Siempre estuvieron esperando la llamada, o lo arrestaron o tengo que ir a identificar un cuerpo. En el proceso de mi vida todavía mi madre seguía orando. Imagínese una madre que ahora lo que está viendo es, se vino para la Florida, pero yo pensaba que las cosas se iban a arreglar y está peor. Una madre que sabía que Dios tenía un trato conmigo. Y digo esto porque muchas veces nosotros como padres, Dios nos da palabra de nuestros hijos. Dios nos muestra dónde va a llevar a nuestros hijos. Dios nos muestra que Dios escoge ciertos caminos para nuestros hijos. Y muchas veces las madres que están aquí hoy presentes, cuando vemos que las cosas no están yendo como pensábamos, se frustran. Yo lo que quiero decirle en este corto testimonio es que como padre y como madre no se canse de orar por sus hijos. Porque en el momento menos indicado usted va a recibir el milagro de Dios, de esa palabra que Dios puso sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su familia. Muchos familiares míos decían, esto no sirve. En una ocasión estuvimos en una fiesta familiar y yo llegué allí y yo lo que oía eran los comentarios, no sirve, no va para ningún lado. Lo vamos a encontrar muerto en una cuneta. Va a terminar mal en la vida. Esos comentarios como que frustraban más todavía. Porque el ser humano cuando oye ese tipo de comentarios como que o tiene dos opciones. O yo voy a pelear para demostrar lo contrario, o esos comentarios me van a hundir más. En el camino de oír tantos comentarios de la gente de que no sirve, no va para ningún lado, termina preso, termina muerto, termina con una enfermedad, este hombre es tierra que no produce. Dios decía otra cosa. Dios decía lo contrario a lo que las voces estaban hablando. Yo le tengo que decir a ustedes que en un momento dado, ¿cuántos aquí han ido a la Florida? ¿Cuántos aquí conocen lo que es el pueblo de Leyland? ¿Alguien conoce el pueblo de Leyland? ¿Alguien sabe de los que han ido a Leyland cuál es la Memorial Boulevard? ¿Alguien sabe? Ahí en la Memorial hay muchos hoteles. Hoteles donde se mueve la adicción, la prostitución, muchos homeless en esa área. Y yo quiero llegar a un punto exacto de este testimonio. Después que yo tuve todo, supe ser un hombre que tenía motoras en el garaje, carros en el garaje, con colección de tenis Jordan, de Hermes, de prendas, de gorra. Y de la noche a la mañana, me acuerdo que un día pasaba por la Memorial y me meto por una de las calles donde hay un hotel, donde cuando usted pasa por allí, en ese balcón, hay mucha gente con problemas. Gente adicta en el balcón, gente que perdieron sus hogares, gente que tal vez no están bien económicamente. Y yo me acuerdo que siempre que yo me paraba en un stop que había allí, miraba para ese balcón y cuando veía todas esas vidas, yo tirado para atrás en un BMW, decía, esa gente no se abochorna, yo sí estoy bien. Si supieran esa gente que no sirven, esa gente viviendo en ese lugar de mala muerte. Esos eran mis comentarios cada vez que yo me tenía que parar en ese stop y miraba para ese hotel. En el camino, en un año en específico, Dios comienza a tratar conmigo y me comienza a llamar en la intimidad. Usted sabe que aunque tal vez usted no busque a Dios, llega el momento que usted empieza a sentir ese vacío dentro de usted y dice, yo necesito algo. Y yo sé que ese algo que yo necesito es Dios. Yo sé que ese algo que yo necesito, que es lo único que puede llenar, fue aquel Dios que yo le servía en un momento dado. En esa vida, cada vez que yo me paraba ahí, hacía ese comentario creyéndome que yo era lo más grande. Tenía una vida que mucha gente tal vez la deseaba.
Una vida que tal vez en el mundo mucha gente lo quería tener. Una vida de desaparecerme viernes, ir de discoteca en discoteca, en el VIP, con botellas, con amistades, como dicen por ahí, con el corillo, y todo el mundo sabe quién era yo. En el mundo, la gente me conocía por el apodo de El Indio, pero Dios decía que ese apodo no me pertenecía. La gente decía, por ahí viene el Indio, por ahí viene Abdiel, mi nombre es Abdías. Pero en un momento dado de mi vida me tuve que cambiar hasta el nombre para que cuando hablaran de mi nombre, mis padres no supieran que estaban hablando de mí. Y todo el mundo decía, yo soy Abdiel. Y como podían llegar comentarios hacia mis padres, mira, Abdiel hizo esto, eso no es mi hijo se llama Abdías. Yo trataba de esconder, pero había un Dios que lo veía todo. Y llegó el momento donde Dios me empezó a salvar de muchas cosas. La oración de una madre. La oración de una madre puede mucho. Aquí donde usted me ve, Dios me libró de 5 intentos de asesinato y un secuestro. Aquí donde usted me ve. Dios me libró y yo decía que era por mi fuerza. Pero cuando uno comienza a caminar con Dios, uno entiende que la misericordia de Dios, cuando se extiende y hay propósito, Dios hace como Él quiere. En un año en específico yo tuve 3 accidentes. Tuve 2 accidentes de carro y un accidente en mi trabajo. Porque había que trabajar para poder tener una fachada de que el dinero que entraba era por medio del trabajo. Escuche bien esto, iglesia. Escuche bien esto. Yo quiero ir al libro de Hebreos un momento, capítulo 12, versos 6 y 7. Y le quiero dar lectura rápidamente. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Escuche bien cómo dice esta palabra. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Usted sabe que usted le puede decir a su hijo, no te trepes ahí, te vas a caer. Pero llega el momento que usted le da una nalgadita para que entienda que ahí no se puede trepar. Dios llega el momento que cuando tiene a alguien en la mira para traerlo a los caminos, llega el momento donde va a darte una nalgadita para llamarte la atención. Imagínese un hombre después que tenía todo, llega el momento que en un año me busqué que la policía fuera al trabajo a buscarme por unos cargos de intento de asesinato. En ese momento Dios empezó a llamar mi atención. La policía llega al trabajo, me están buscando y me dicen, como llevamos semana y no te encontrábamos, te vamos a dar una citación. Ese es el momento donde hasta el menos que cree en Dios mira para arriba. Y escuche bien, iglesia. En ese tiempo tengo un tío de aquí de Puerto Rico que lleva como 36 años, 37 años como pastor. Tengo amistades que son pastores. Y en ese momento el teléfono, yo empecé a hacer llamadas. Mira, ora por mí. Necesito que el culto de oración tú me presentes. Tú tienes que hacer algo. Necesito que tú pongas a clamar a la iglesia. Pero ¿qué está pasando? Me están llevando a corte el mes que viene por un caso que me he buscado de intento de asesinato. Yo necesito que ustedes oren por mí. Mira, si Dios me libra de eso, yo le voy a servir en espíritu y en verdad. Si Dios me libra de esa sentencia, que yo no sé lo que van a hacer conmigo, ni cuánto me van a querer dar, ni cómo va a salir el caso, yo prometo fielmente que por medio de sus oraciones yo voy de cabeza para la iglesia. Y usted sabe que cuando llegó el día de la corte, el juez me dice, te estamos acusando y la acusación que te estamos dando aquí en la corte
son de 15 a 20 años que te vamos a dar. A cualquiera le tiemblan las piernas. 15 a 20 años. Mire, iglesia, ese día de la corte, pastora, yo fui con traje, corbata, y yo dije que yo era cristiano. Y le dije al juez, no, es que yo soy cristiano, y ese hombre me tiene una persecución montada. Hasta donde llegamos al descaro de que cuando nos apartamos de Dios y no hay temor, hablamos hasta disparate. Y yo creía que eso me iba a librar. Y el juez lo que dijo fue, yo realmente no encuentro causa aquí. So, vete para tu casa. Y yo tranquilo, me fui, se cayó el caso. Seguí relajando. No fui a la iglesia. Las oraciones que hicieron para mí fue en vano en el sentido de que yo no correspondí a la promesa que yo había hecho. Hasta que yo vi meses después en el correo una carta que decía Estado versus Abdías Fonseca. Yo dije, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y cuando abro, el Estado se había encontrado causa. Y me llevan a corte nuevamente. Volví a hacer el llamado de oración. Y me dijeron, me acuerdo como hoy que mi tío me dijo, si esta vez Dios te libra, búscalo, porque no puedes seguir jugando con él. Dios te está librando y te está llamando y tú no estás haciendo caso a su voz. Mire, mis amados, llego a la iglesia, llego a la corte y el abogado me dice, declárate culpable. Si tú te declaras culpable, yo te saco con 6 meses de probatoria y un misdemeanor en tu récord. O sea, un felony no lo va a ver. Tan pronto terminen los 6 meses de probatoria, se borra todo de tu récord y quedas limpio. Nada pasó. Y así lo hice. Hice 6 meses de probatoria, salió un misdemeanor, no me aparecía nada en el récord. Pero ya usted sabe qué pasó, ¿verdad? Seguí jugando con Dios. Y seguía jugando con Dios. Porque yo pensaba que me podía seguir saliendo con las mías. Y que yo no quería cambiar mi vida para servirle a Dios, porque la vida que yo tenía a esta carne le gustaba. Como dice el pastor, el cabro siempre tira para el monte. Y yo quería seguir tirando para el monte, porque yo no quería someterme a lo que Dios tenía conmigo. Cuando yo tuve ese caso que Dios me libra de ahí y seguí jugando, arranco yo para Tampa, para Ybor City. Yo voy a janguear, yo voy a salir para la disco, yo voy, olvídate, hoy sí que yo voy a disfrutar. Y cuando estoy virando para Leyland, me paran 2 policías. No me dieron palabras, me bajan del carro, me ponen las esposas y me dicen, señor, usted está bajo arresto. Digo, ¿cómo es posible? Sí, te tenemos que llevar, porque tiramos la tablilla de tu carro y sale de que tu licencia está revocada, sale de que tú no tienes licencia alguna y yo te tengo que llevar preso ahora. Mínimo son 10 días de cárcel. Y yo le digo, espérate. ¿Cómo tú me vas a llevar a mí preso si yo ando en un carro que yo acabo de comprar cash la semana pasada? Si mi licencia estuviera revocada, el que ha ido a la Florida sabe que no te van a dar un carro. Si la licencia está revocada, no te van a poner un seguro en el carro. No te van a dar tablilla para el carro. Y mucho menos la licencia de ese vehículo sale a tu nombre. Y yo metí en la patrulla, yo dando chapaletazos de ahogado, trataba de convencer al guardia y el guardia dijo, bueno, pues tú tienes razón porque el carro sale que lo compraste hace unas semanas atrás, la licencia está a tu nombre, la tablilla está a tu nombre, el seguro está a tu nombre, parece que hay un error aquí. Yo le dije, bueno, eso tiene que haberlo, pues te doy una citación para corte. Cuando fui a corte, el juez me quería dar 10 días de cárcel. Y yo nuevamente, y usted sabe lo que hice, ¿verdad? ¿Qué hice, iglesia? ¿Cómo? Oren por mí. Mira que mis hijos, si me meten preso, yo soy el sustento de ellos. ¿Quién los va a mantener? Mi trabajo lo voy a perder. Y volvieron a orar por mí. Y yo dije, esta vez sí, que yo les prometo que yo voy a buscarle a Dios. Iglesia,
fui a corte. De ese caso de la licencia fueron como 3 visitas delante del juez. Usted puede creer que yo oré hasta Dios y le dije, sálvame de esta. Si tú me salvaste de aquella, me puedes salvar de esta. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos engañar a Dios. Muchas veces el ser humano piensa que puede manipular a Dios con ciertas cosas, con ciertas promesas, pero Dios todo lo conoce. Mi amado, Dios conoce tanto así que Él sabía tal vez que tú te ibas a caer. Él sabía tal vez que tú te ibas a apartar. Él sabía tal vez que en el camino las cosas que tú ibas a pasar, pero aún así no te quitó la mirada de encima. Porque Él sabía que habían ciertas cosas que tenía que tratar contigo para poderte llamar la atención. Mire, mi amado, en el proceso yo conocí un Dios de misericordia y de poder. Y ya mismo le voy a explicar por qué. Cuando fuimos la última vez a corte por ese caso, cada vez que yo iba, yo no sé si era la cara que yo tenía en aquel entonces, pues hasta el rostro Dios me lo cambió. Que cada vez que me llamaban, el alguacil cogía a las esposas de los pies de las manos y caminaba hasta el podio ahí al frente mío, como quien dice, ya, vamos a llevárnoslo. Y ese día, después que hicieron oración tras oración y clamaron por mí nuevamente, yo veo que Fiscalía le hace seña al juez y le hace. Y el juez le hace señas para atrás iguales. Y el juez mira la computadora, Fiscalía mira la computadora, se miran entre sí. El juez me llama a mí, a mi abogado, y me dice, señor Fonseca y abogado, pasen por aquí un momento. Usted sabe que el juez se tiene que inclinar. Y jaló el micrófono para el lado y me dice, yo no sé qué está pasando. Porque cuando yo te llamé, en la computadora estaba tu caso, con lo que íbamos a hacer contigo, y en la computadora de los fiscales también. Y no hice nada más que llamarte, se le borró tu récord a Fiscalía y se me borró a mí de la computadora. Dáselo más fuerte, porque esas cosas las hace Dios, no las hace más nadie. En ese momento yo dije, diache, Dios está brutal. Y yo le dije, ¿y ahora qué va a pasar, señor juez? Usted sabe qué va a pasar, que yo no voy a pasar bochornos en mi corte, porque aquí las veces que lo hemos llamado, usted sabe que le queremos dar 10 días de cárcel. Y al borrarse, nosotros no podemos darle ninguna sentencia a usted, porque no tenemos nada en la computadora para acusarlo, no hay récord. Vamos a hacer algo. Te vas de vuelta allí, yo voy a decir que te cogimos sin licencia, que tú la traíste hoy, baja al primer piso, paga $260 de día de corte y lárgate de aquí. Esos fueron los $260 más contentos que yo pagué. Pero yo me monté en el carro y seguí en las mismas. Seguí en las mismas. Pero en ese momento parece que Dios dijo, a este se le va a acabar el relajo. Porque ya son varias veces que estoy tratando con él y no me está haciendo caso. Ya son varias veces que por medio de los problemas que se han buscado, le he tratado de enseñar mi misericordia y parece que él todavía no la ha visto. El próximo día le digo a mi mamá, voy a llevar al nene a la escuela. Me dice, no vaya. Es que siento que va a pasar algo en el camino. Le digo, oh, muchacho, deja esas locuras tuyas. Yo me voy, voy a llevar al nene a la escuela y viro. Imagínense, yo contento como que ya me había zafado 2 veces de la cárcel. Y ese día salgo de mi casa pensando que era un día normal para llevar a mi hijo. 2 luces más abajo, un muchacho se come la luz y azota mi carro y lo impacta frente con frente, dejando un carro pérdida total. La primer accidente. Perdí el vehículo. El muchacho no tenía licencia, no tenía seguro, no podía pagar nada. Ya Dios empieza a llamar mi atención. ¿Por qué razón? Porque ahora yo no podía generar dinero. Ahora el dinero no podía entrar. No tenía en qué moverme. Me quedaba un vehículo más, pero ¿por qué digo esto? Porque el accidente fue tal que tuve que ir a terapia.
Estuve varios meses sin ir a trabajar, sin poderme mover como lo hacía antes, porque estaba asistiendo a terapia. Y aún así, no le puse los ojos a Dios. Meses después que me arreglo y ya termino mis terapias, voy de visita a casa de mi mamá y un carro se mete en contra del tránsito, le da mi vehículo por mi lado, lo arrastra casi 30 pies, dejando mi otro vehículo pérdida total. 2 accidentes. Vuelvo a terapia. Tuve meses fuera del trabajo. Ahora, cuando todo parece que va a ir bien, vuelvo al trabajo. Pero ya yo tenía varios meses atrasado de renta de la casa. Ya los celulares estaban cortados. Ya me estaba viendo en una situación donde decía, pero esta vez va a ser igual. Usted sabe Sansón, que decía, esto va a ser como las otras veces. Yo voy a estar tranquilo, porque hoy no va a ser un día diferente a los demás donde yo me he librado de Jehová, decía Sansón, perdón, de los filisteos. Pero usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Llego al trabajo, comienzo a trabajar y ese día tengo un accidente en el trabajo. Me resbalé, me levanté aproximadamente así y caí acostado de espalda. Esos 3 accidentes, hoy día tengo 2 discos herniados en la lumbar, 2 discos en la torácica herniados. El azote que recibí en las manos, hoy día tengo carpal tunnel en ambas piernas, neuropatía en ambas piernas, artritis neuropática en mi cuerpo. Y en todo ese proceso todavía yo no sabía lo que yo tenía. Todo esto lo vinieron a descubrir hace poco. Ahora salgo del trabajo. Semanas después me ponen una nota en la puerta donde decía eviction. Usted tiene 24 horas para salir de la casa. Si en 24 horas usted no ha sacado las cosas, lo que está dentro se quedó. Yo llamo a mi mamá y le digo, mami, me pasó esto, tú sabes que los accidentes que tuve, esto y aquello, por favor, ¿qué puedo hacer? Tranquilo, la casa de nosotros tiene 4 cuartos, coge un cuarto para cada uno de los nenes y uno para ti, vente para casa, metemos toda la mudanza en un storage y tranquilo que las cosas van a fluir. Eso se hizo. Pero usted sabe que muchas veces cuando uno en el mundo se cree que está acá arriba, Dios tiene que ponerlo en el piso. Imagínense su casa completa. ¿Cuántos aquí tienen casa? Yo creo que todos, ¿verdad? Imagínense que de la noche a la mañana usted tiene que vaciar su casa y todo lo que está en su casa, todo, sin quedarse nada, tiene que meterlo en un storage. Y usted solamente puede andar con 3 maletas, con 2 o 3 mudas de ropa. Pues usted sabe que no pude pagar el storage y lo subastaron y lo perdí todo. Todo. Me quedé con 3 maletas viviendo en casa de mis padres. Ahora yo digo que es que esto se pone bueno porque es que la rebeldía del hombre, cuando no va a la fuente que tiene que ir, busca otros métodos. Y eso me llevó a que yo volviera en un momento dado a practicar lo que yo practicaba antes, como la creencia que yo tenía cuando me aparté. Y lo que hago es que mis padres, aún creyendo en Dios, sin que ellos se dieran cuenta, me metí a la religión de la santería. Y metí un altar en el cuarto donde yo dormía. Así era el corazón de piedra que yo tenía con Dios. Yo sabía dónde tenía que ir, pero quería buscar otras opciones. Estuve viviendo con mis papás casi 2 años, sin él saber que allá adentro había un altar, donde yo hacía todo lo que me daba la gana en esa religión. Tanto así que esa religión me apartó más de Dios. Ahora mi visión estaba, el que conoce de ese ámbito oído, ahora mi visión estaba en los santos.
Ahora mi visión estaba en lo que yo le servía en esa religión. Ahora mi visión estaba en darle de comer, en hacer aquello y hacer lo otro, porque no voy a entrar en detalle. Un día, mis padres se van de la casa y a las 8 de la noche tocan la puerta y yo veo que hay como 3 o 4 patrullas afuera y me dicen: ¿usted es el señor Abdías Fonseca? Y le digo: sí, soy yo. Tiene 15 minutos para recoger sus cosas e irse de aquí. Y yo dije: ¿y ahora qué pasó? 15 minutos para yo recoger todo e irme de aquí de casa. Y yo le digo: hey, señor oficial, pero ¿y qué pasó aquí? Es que yo no tengo para dónde ir. Yo perdí todo, yo lo que tengo son 3 maletas, mis hijos, yo no tengo para dónde ir. Me dice: bueno, sus papás fueron hoy temprano a la corte y pusieron una orden de alejamiento. Porque la rebeldía era tanto que hasta el mandamiento de Dios de honra a tu padre yo lo había violentado. A mi padre yo lo amenazaba, a mi padre yo lo invitaba a pelear. Mi padre y yo pasamos muchas cosas en ese proceso, pero no era culpa de él, era culpa de mi rebeldía. Y yo decía: ¿y ahora para dónde voy? 15 minutos para recoger y yo lo que tengo son 3 maletas. Para completar tenía un perro y mi papá tenía un perro. Y tanto así que mi mamá llama y dice: el perro de tu país, llévatelo también. Imagínense un hombre con sus 2 hijos, con un perro más otro que me dieron, 3 maletas, y ¿a dónde yo me voy a meter? No tengo dinero, no estoy trabajando. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Porque aproximadamente en el 2008 me divorcié de la que fue madre de mis hijos y por milagro de Dios a mí me dieron la custodia de mis hijos. Y del 2008 hasta los otros días que se pudieron casar, yo tuve la custodia de mis hijos. Usted se acuerda que ahorita yo le dije que yo me paraba en un stop sign, ¿verdad? Y miraba a aquella gente y los demigraba, ¿verdad que sí? Yo me imagino que usted se imaginará a dónde yo tuve que meterme esa noche. Ese día yo tuve que ir a la Memorial en Leyland y el único hotel más barato que había, con un dinero que me habían dado para que resolviera, era allí. Subí mis maletas, me metí en el cuarto con mis hijos. Al otro día por la mañana, cuando me levanto, me fui a parar en el balcón a mirar la calle. Y no pasaron ni media hora cuando un carro se paró en el stop sign con la música alta, mirando hacia el balcón, y recibí una palabra del cielo donde oía que decía: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ahora tú estás en el mismo balcón. ¿Te acuerdas cuando te parabas allí a decir que esta gente no servía? Mira dónde tú estás hoy. Mira dónde tú estás hoy. Con los adictos, con la mujer de la vida alegre. Donde tú te pensabas que tú estabas en la cima, mira dónde tú estás hoy. El proceso no fue fácil, pero Dios estaba llamando. Y usted sabe que cuando yo salí de casa de mi papá, el altar no se me quedó porque me lo llevé y lo monté en la habitación de hotel. Porque yo pensaba que eso me iba a abrir las puertas y me iba a dar la salida a lo que yo estaba pasando. Antes de yo salir de casa de mis papás, yo recibo una llamada de la que en ese ambiente es tu madrina y tú eres su ahijado. Y ella me llama y me dice: ahijado, te estoy llamando porque la ceremonia que te íbamos a hacer para montarte los santos arriba se cancela. Y yo le digo: ¿cómo así, madrina? Si tú sabes que yo deseo ya terminar con todo esto y seguir para adelante. Me dice: no puedo. Después que yo te diga lo que te voy a decir, tengo que engancharte el teléfono y yo seguir con mi vida, y esto me va a costar en el mundo donde yo estoy. Mira, ahijado, ayer se me apareció un ángel aquí en mi casa
y me dijo que no me atreviera a ponerte ni una mano encima, porque tú le perteneces al Dios de la luz. Cuando ella me dijo esas palabras, yo dije, se volvió loca la santera esta. ¿De cuándo acá? Y me decía, ahijado, corre, porque el camino tuyo es la luz. Y Dios tiene cosas contigo. Y mientras no lo busques, te vas a quedar en la calle, te vas a querer quitar tus hijos y te vas a tratar de quitar la vida. Y me enganchó. Y ahí fue que semanas después me quedo en la calle. En el proceso servicios sociales me trata de quitar mis hijos. Y en más de 4 ocasiones quise atentar con mi vida en el proceso. Pero usted sabe que en todo esto, el proceso que yo estaba pasando fue fuerte. Porque de tenerlo todo, los que levantaron la mano ahorita que conocen Leyland y la Memorial, a mí me tocó empezar a vivir como los deambulantes. En la luz de la memoria, a las 1 y 2 de la mañana, empezar a pedir dinero. Esperar que la gente que llegara de la discoteca, al convenience store de la esquina, decirle, ¿tienes un pesito? Y ahora tener que visitar iglesias para que me dieran comida. Me vi en los que conocen la memoria, ahí hay un Kentucky Fried Chicken, ahí hay un Stay and Shake, y ahí hay varios fast food en esa área. A mí me tocaba ir a las 12 de la noche con mi hijo a tocar la puerta del Kentucky, a rogarle que por favor lo que fueran a votar que me lo dieran. Porque mis hijos necesitaban comer y yo también. Un hombre que pesaba en ese entonces aproximadamente 220 libras. Llegué a pesar 125, 150 libras. Por el proceso que estaba pasando. Empecé de hotel en hotel, de hotel en hotel, de hotel en hotel. Pero cuando salí del primer hotel, me acuerdo, pastora, que yo dije, este altar no me está sirviendo para nada. Lo dejé en la habitación y seguí andando. Pero Dios estaba tratando de llamar mi atención. En ese proceso, para cortar esto, en ese proceso que yo viví, llegó un deambulante una noche, cuando yo estaba pidiendo, y me dijo, ¿qué tú haces aquí? Tú tienes 2 hijos, tú te estás quedando en aquella habitación. Y yo le dije, necesito buscar dinero para pagar una noche más de hotel. Me dijo, mira, vete para el cuarto. Yo y los deambulantes del área vamos a recoger dinero para ti. Vete a dormir. Yo me fui a dormir. Cuando me levanté al otro día que fui al convenience store de la esquina, allí estaba el deambulante, que es un gran amigo. Se llama Jimbo. Y Jimbo venía con las manos así llenas de perritas, de pesetas, de todo. Y me dijo, mira, esto fue lo que pudimos recoger en toda la noche. Por lo menos te conseguimos algo. Y le dije, no, yo no puedo. Ustedes están en peor condición que yo. Yo no le puedo quitar lo que ustedes recogieron en la noche. Yo por lo menos estoy durmiendo en una habitación. Y ese hombre me dijo, ¿sabes cuál es la diferencia? Que si tú no coges el dinero, nos los vamos a meter en droga. Nosotros ya estamos acostumbrados a dormir debajo de un palo. Lo hicimos por ti, por tus hijos. Cogí el dinero, completé para una noche. Todos los deambulantes que están ahí en la memoria, yo digo que son mi segunda familia y la de mi esposa. Todos ellos nos conocen a mí y a mi esposa. Los amamos como si fueran hermanos en la sangre, porque ellos fueron los que estuvieron en parte de mi proceso. Y me vieron pedir y me vieron como pastor. Llegó el momento donde yo salí de ese hotel y de ese hotel fui a otro hotel en la misma Memorial. De ese hotel, en ese entonces, había una persona que estaba conmigo, que fue mi pareja en aquel entonces, y me decía, vete para el Howard Johnson. Y yo le decía, el Howard Johnson en el 98 North, en Leyland, eso es carísimo. Yo no voy para allá.
Tú sabes que aquí no podemos casi pagar una noche. Imagínate ir al Howard Johnson. Digo, no sé, hay que ir para allá. Cuando empecé a buscar en internet, el Howard Johnson estaba más barato de lo que yo estaba pagando y desayuno incluido. Alábalo ahora. Y yo arranqué para allá, pero es que Dios tenía un propósito. Cuando yo arranco para el Howard Johnson y estoy allí los primeros días, bajaba contento a desayunar porque estaba pasando hambre. La contentura mía era lunes a viernes porque sabía que mis hijos tenían que ir a la escuela, allí tenían desayuno y almuerzo. Yo resolvía para la cena, pero a veces ellos no sabían que durante todo el día yo no comía. Ellos se vinieron a enterar después que en muchas ocasiones yo tuve que comer pan con hongo y beber agua de la pluma porque no había más nada. Y en ese momento que yo llego al Howard Johnson, aquí fue donde Dios comienza a tratar conmigo. Llegó el momento donde el dinero no fluyó, no llegó. Yo hacía 40,000 maromas para buscar dinero y poder pagar una noche más. En el proceso habían gente de años que me escribían a mi Facebook que podía recibir wifi del hotel. Y me decían, te puse un Walmart to Walmart, no sé por qué, hay 500. Mira, te puse 300, mira, te puse 200. Dios empezó a tratar. Yo no sabía que Dios estaba detrás de todo eso. Hasta que llegó el momento que el dinero no entró. Y yo dije, mañana yo tengo que hacer check-out. Yo no tengo para dónde ir. ¿A dónde yo voy a meter mis hijos? Mis hijos no tienen culpa de las decisiones mías en mi vida. Mis hijos no tienen culpa de la rebeldía que yo causé dentro de mí para estar donde yo estoy hoy día, porque esto yo me lo busqué. No es culpa de ellos. Y muchas veces las decisiones de nosotros no nos damos cuenta que terminamos arrastrando a nuestros hijos. Y nuestros hijos terminan marcados. Y después muchas veces en el camino decimos, ¿y qué pasó aquí? ¿Y por qué mi hijo está así, está asado? Vamos a darle rewind a la película. Porque muchas veces hay marcas en nuestros hijos que ni cuenta nos damos que nosotros fuimos los que las causamos. Después de años, ese día, a las 3 en punto de la mañana, yo me metí en el baño de la habitación, cerré y me tiré de rodillas frente al toile a orarle a Dios. Yo llevaba 20 y pico de años que yo no había doblado mis rodillas. Llevaba 20 y pico de años que yo no había tirado para allá arriba. Solamente para relajar, para que Dios me salvara de una condena de cárcel de 15, 20 años, de 10 días. Más nada. Pero ese día me tiré de rodillas frente al toile y le dije a Dios, Dios mío, mis hijos, ya yo estoy cansado de lo que estoy viviendo. Le estoy diciendo que ya cuando sucedió esto, ya había pasado 1 año y pico de yo estar viviendo en las calles. No fueron meses, el proceso fue casi 2 años en las calles. Y yo me tiré de rodillas frente a ese toile y le dije a Dios, Dios mío, tú me conoces. Dios mío, yo solamente te pido que tú acabes con todo esto. Y mis palabras fueron, ya entendí, ya procesé que tú estás llamándome a capítulo. Yo no voy a correr más de tu presencia. Yo te prometo que hoy tú me cambias la vida y yo te voy a ser fiel hasta que yo parta de esta tierra. Yo te prometo, Dios mío, que si tú hoy me ayudas en el proceso donde yo estoy, yo te serviré en espíritu y en verdad. Yo te prometo que si tú le das techo a mis hijos y no le dejas a mí en la calle a mis hijos, yo te serviré. Yo sé que estas palabras muchas veces tú las has oído, Dios mío, pero en esta ocasión tú conoces mi corazón y que lo que te estoy pidiendo es genuino. No me dejes donde yo estoy, porque yo he entendido que en todos estos años el que ha dirigido mi vida ha sido yo y no ha sido nada bueno.
Yo quiero que de hoy en adelante comiences tú a dirigir mis pasos, mi vida, mis decisiones. Y si tú me dices brinca, yo voy a brincar. Si tú me dices muévete para la izquierda, yo me moveré. Si me dices muévete a la derecha, yo me voy a mover. Pero yo reconozco que la condición que estoy viviendo fue porque me alejé de ti y tú estás llamándome a capitulación. 3 de la mañana, llorando como un nene chiquito. Porque no hay nada que mueva a Dios que un corazón contristo y humillado sinceramente delante de su presencia. Muchas veces podemos orar 2 horas, 3 horas de rodillas pidiéndole a Dios, pero muchas veces una oración de 5 minutos del corazón mueven a Dios. Escuche bien esto, iglesia. 3 de la mañana, a las 9 de la mañana de esa misma madrugada pasaron las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8. A las 9 de la mañana recibo una llamada del front desk a mi habitación. Me acuerdo como hoy que la habitación del Howard Johnson, segundo piso, habitación 219. Yo no dormí después que yo salí de ese baño. Yo me senté en la silla que ponen en los hoteles en el escritorio a ver a mis hijos dormir en la cama. Y yo solamente seguí orándole a Dios aquí. Decía, mira mis hijos, por favor. Mira mi condición, por favor. Yo te voy a prometer, yo te hice la promesa. Yo hago pacto y contigo que no voy a tener vuelta de hoja. Mi amado, a las 9 de la mañana recibo la llamada a la habitación y me dicen, señor Fonseca, do you have money for the next another night? Le digo, I don't have no money. Well, do you know the checkout is at 10 o'clock in the morning? So 10 o'clock you need to leave to the room. Y yo le dije, por favor, dame break hasta las 3 de la tarde para yo conseguir dinero y pagar una noche más. Aquí no se puede. 10 de la mañana tienes que irte. Si no hay dinero, te tienes que ir. Yo solamente cuando enganché el teléfono le dije a Dios estas palabras en mi mente. Me someto a ti. Si me tengo que ir, me voy. Y yo he sido demasiado de cabeciduro. Pero lo que yo te oré, yo lo voy a cumplir. Mi amado, a las 9 y algo de la mañana, entre 9 a 9 y media de la mañana, me tocan la habitación, la puerta. Y yo muevo la cortina así, miro. Dice, señor. Un señor aproximadamente como así de bajito, pelo blanco, una cara bien humilde. Y yo miro, abro la puerta. Usted sabe cuando usted no conoce a alguien, que usted no abre la puerta completa, usted la abre a media y se asoma. Le digo, ajá, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Me dice, esta es la habitación 219. Y le digo, sí, esta es la habitación 219. Y ahí yo abrí la puerta. Le digo, pero ya yo me voy. Ya tengo las maletas hechas. Estoy esperando que mis hijos terminen de arreglarse para irme. Y él vuelve y mira el número y me dice, pero esta es la habitación 219. Y yo le digo, sí, es la 219. Le estoy diciendo que ya me llamaron, ya recogí las cosas, pero me dieron hasta las 10, todavía no son las 10. Y él me dice, yo no trabajo aquí. Y le digo, ¿a quién usted busca? Porque entonces usted está buscando a alguien y yo creo que usted está perdido. Pero es que esta es la habitación 219. Y le digo, sí, la habitación 219. Dígame, ¿qué necesita? Me dice, es que yo ayer estaba a las 3 de la mañana orando en mi cuarto, junto a la cama. Y mientras yo estaba orando, recibí la visitación del Padre. Y me dijo, siervo, vete al Howard Johnson en el North 98 en Leyland, en la habitación 219. Allá hay un hombre que tengo grandes cosas con él. Y yo estoy aquí porque Dios me mandó. Y yo comencé a llorar y le dije, ¿tú sabes qué? El Dios que te habló es el Dios que yo quiero conocer. Porque yo de oídas le había oído, mas ahora mis ojos pueden ver el milagro de Dios. Y yo le decía, usted no está relajando conmigo. Me dice, ¿por qué yo llegué aquí? Te estoy diciendo que a las 3 de la mañana mi rutina es levantarme y llorar. Y el Padre me dijo, ve al Howard Johnson, a la habitación 219. Mira a mi siervo.
Dios tiene cosas grandes contigo que tú ni te imaginas. Y para que tú sepas que fue Dios que me envió, se sacó la cartera y me dijo: hay 2 noches por $100 y Dios me dijo que te trayera 100. ¿Habrá alguien que le pueda adorar a Dios? Porque yo no te vine a hablar del hombre, yo te vine a hablar de lo que Dios hizo con el hombre. Poderoso es Dios. Ese hombre bajó conmigo al lobby, le dije, para que usted vea que Dios le habló, vamos al lobby. Y le dije a la señora: ¿hay una oferta de 2 noches por $100? Sí. Él los va a pagar. Mi amado, cuando ese hombre pagó, yo tenía 2 noches más. Pero ese hombre me dijo: busca dónde ir, busca una iglesia. Se fue. Hasta el sol de hoy yo no lo volví a ver ese señor, ni lo he visto. Solamente una vez lo vi y fue en ese momento. Al otro día me levanto para desayunar, pero el gozo era diferente, la paz era diferente. La visión que tenía de la situación que yo estaba pasando ya había cambiado el panorama en mi mente y en mi alma. Porque ahora yo sabía que el que había llegado, Dios lo había enviado. Y yo decía: Dios entonces oyó el pacto que yo hice con él anoche. Escuche bien esto, iglesia. Cuando bajo, ya llevaba aproximadamente como 4 meses, 3 meses viviendo en el Howard Johnson. Y usted puede creer que yo siempre bajaba a desayunar. Y yo nunca había visto gente en el lobby. Yo siempre desayunaba y me iba de vuelta para el cuarto, pero el lobby vacío. Cuando voy al lobby, que termino de desayunar, le digo a la que está en el lobby, le digo: una pregunta. Y toda esa gente bien vestida, tan temprano hay party. Esa gente viene tan temprano a beber aquí. Hay una boda o algo así, ¿qué es lo que hay ahí? Me dice: no, señor, es que lo que pasa es que aquí en el lobby, donde el salón de actividades que está aquí en el lobby, hay una iglesia. Y yo le digo: ¿cómo así? ¿Desde cuándo acá? Me dijo: esa iglesia lleva meses ahí. Y yo: ¿en serio? Me dijo: sí. Y yo dije: ay, padre. Salgo deprisa para la habitación y cuando estoy saliendo entra un caballero y me dice: ¿tú vives aquí? Le digo: sí. Vete y cámbiate para que vengas para la iglesia. Mi primer pastor fue Roberto Orellana. Todavía tengo la Biblia allí en mi casa, dedicada por él, y unas palabras de aliento. Estaba en la última fila, fui a la iglesia, estaba en la última fila. Me acuerdo que ese día el pastor Roberto Orellana predicó de la transición de las águilas. Y el mensaje yo me lo cogí completo para mí. Y yo dentro de mí, mi espíritu decía: ya es tiempo de que empieces a cambiar el pico, de que empieces a mudar las alas, ya es tiempo de que empieces a renovar tu vida. Y cuando él hizo el llamado, yo no me atreví a pasar. Yo solamente estoy, mire, yo estoy delante de Dios aquí. Y en todo lugar usted está delante de Dios. Así que no mienta. Dios nos ve en todo lugar. Y Dios sabe toda palabra que sale de nuestra boca, con qué intención sale. ¿Se oye o no se oye? ¿Estamos aquí o...? Entonces, escúchese esto. Yo estoy en la última fila, pero no me atrevo. Ese frío olímpico, yo no conozco a nadie aquí. Anyway, al final del día ya yo hice un pacto con Dios. Pero él hizo el llamado. Y yo estaba con el rostro así inclinado, las lágrimas bajando, y yo no sé qué pasó. Yo lo único que puedo decir es que yo sentí que me agarraron por la correa, por el cuello de la camisa, y cuando yo abrí los ojos, literal, yo estaba en el altar de rodillas con 15 caballeros orando por mí. Y lo que decían eran: Dios mío, libértalo del cigarrillo, libértalo de las drogas, libértalo de las pastillas. Y yo decía: ¿y cómo ellos saben que todas esas también son mis ataduras? Ese día comencé a ir a la iglesia. Ese día empecé a ver la mano de Dios. Pero a mí me pagaron 2 noches. No había chavo. Mientras yo estuve en ese hotel Howard Johnson, quien me suplía la compra era el pastor Roberto Orellana.
para que yo y mis hijos comiéramos. Oye, Fran, pero es tocayo del pastor de aquí. Fran, llegó el día donde tenía que hacer el checkout de nuevo y no había chavo. Pero la inquietud dentro de mí no era la misma. Yo tenía paz. Porque la paz que Él nos da es diferente a la que el mundo te puede ofrecer. Y ese día, me acuerdo como hoy, que eran las 5 de la mañana y aún en el proceso mis hijos seguían yendo a la escuela. Mi hijo estaba cursando 4º año y nunca se quitó, y mi hija tampoco. Me acuerdo que bajaba las escaleras a las 5 de la mañana con él porque lo venían a recoger para llevarlo a la escuela. Y cuando estamos bajando las escaleras, el nene me dice: oye papi, una pregunta, no hay chavo, ¿y qué yo voy a hacer cuando yo vire? Y le digo: mira hijo, vamos a hacer algo. Cuando tú vires, si tú ves que la habitación ya no estamos, espérame en el lobby, que yo voy a resolver, pero en la calle no nos vamos a quedar. Y ahí Dios me acordó lo que había hecho hacía días atrás. Y le digo: ¿tú sabes qué, hijo? Te voy a decir algo bien claro. ¿Te acuerdas del Señor que vino, que Dios trajo? Dios conoce nuestra situación. Y Dios sabe que ahora mismo yo no estoy en capacidad de trabajar. Pero ¿tú sabes qué? El mismo Dios que suplió los $100 es el mismo Dios que nos suplirá para una noche más. Y usted puede creer, la iglesia, que la palabra no se equivoca cuando dice que Dios usa hasta las piedras. En ese momento, cuando bajo al parking, viene un carro zigzagueando y me para como a 2 pies de mis piernas y se baja. Y era el security del hotel con una botella de Dul White Label en la mano y en la otra mano un cigarro. Y venía de lado a lado caminando con una clase de nota. Y yo le digo: ¿qué pasó? Y él se baja así y me dice en inglés: yo no sé, pero tú necesitas esto. Y con el puño cerrado me lo pone en la mano, me cierra el puño, se monta en el carro y se va. Cuando yo abro la mano, $50 para una noche más de hotel. Estoy casi terminando. ¿Me dan 10 minutitos? Que los veo muy callados. ¿Están durmiendo? ¿Qué pasó aquí? En un momento dado, mientras yo estaba en el Howard Johnson, recibí una llamada. Porque yo todos los días cruzaba la calle. Usted que es de allí, ¿verdad? Usted conoce esa área. Usted sabe dónde está el Howard Johnson. Usted sabe que al cruzar la calle hay un Ramada. Y entre medio de Ramada y el Howard Johnson hay 2 puestos de gasolina. Usted sabe que hay un puesto de gasolina que no da pie con bola, que siempre lo cierran. Pues en ese tiempo estaba abierto. Y yo iba todos los días allí porque el dueño me daba hamburger de la nevera, me daba comida así para los perros, porque todavía los perros andaban conmigo. Los perros tenían que comer. En el proceso los perros hasta waffles desayunaron del hotel. Y usted sabe que en el proceso, cuando yo estoy en el Howard Johnson, recibo una llamada a mi habitación. Y yo digo: hello, ¿con quién hablo? ¿Están transmitiendo, pastor? Sí. Ok, no, pues para no mencionar el nombre entonces. Porque hay cosas que, usted sabe que hay cosas que Dios te libra, pero ese lazo todavía está ahí. Y hay cosas que uno pues tiene que reservarse. Cuando recibo una llamada al Hotel Howard Johnson y me dicen: mira, tú eres el muchacho que está con los 2 hijos, que se está quedando ahí. Le digo: sí, ¿con quién hablo? Mira, te está llamando el jefe de mantenimiento del hotel de Howard Johnson. Y le digo: ajá, ¿y qué pasó? Me dice: lo que pasa es que ayer uno de mis empleados violó la probatoria y lo vinieron a buscar arrestado aquí y estoy corto de personal. Y el señor del puesto de gasolina me dijo que tú estás en necesidad. Me gustaría que tú vinieras a trabajar. Cruza para que hagas una entrevista. Yo le digo: está bien, pues yo voy para allá. Crucé la calle, hice la entrevista, que por cierto no me entrevistó él, me entrevistó el gerente del hotel. Y cuando termino la entrevista, viro para el Howard Johnson, me meto en la habitación, pasaron unas horas y me llama de nuevo el jefe de mantenimiento. Yo no le he visto la cara a él, pastor, yo no se le he visto. Y él me llama y me dice: mira, Fonseca, mañana comienzas a trabajar.
Y yo le digo, pero una pregunta, porque es que hay una situación aquí bien seria y fuerte. Me dice, ¿qué pasó? Que lo que pasa es que si yo me voy a trabajar mañana contigo, yo estoy viviendo en el Howard Johnson. Y yo lo que hago es que trato de buscarle el dinero de una manera u otra para poder resolver por una noche más. Y si yo mañana comienzo a trabajar con ustedes, a la hora que yo salgo, yo no voy a poder conseguir dinero para poder pagar una noche más de hotel. Entonces voy a terminar yo en la calle con mis hijos y trabajando con ustedes. Digo, dame un break, te llamo ahora para atrás. A los par de minutos me llama y me dice, mira, haz las maletas, recoge todo, que el gerente te preparó un cuarto para ti y tus hijos y tus perros aquí en el primer piso. Ya te pusieron nevera de las grandes como de casa y vas a vivir aquí. Y yo le digo, pero es que hay una situación todavía. Lo que pasa es que yo voy a trabajar con ustedes, pero yo me metí en internet y la noche en el hotel de ustedes son casi $100 y pico la noche. Yo no tengo dinero para pagarle a ustedes una noche. Me dice, no, es que se me olvidó decirte que mientras tú estés aquí trabajando, tú no vas a pagar la habitación. Se me olvidó decirte que hay un restaurante en el primer piso que todas las mañanas hay un chef que hace el desayuno from scratch. Y se me olvidó decirte que por la noche eso se convierte en una barra donde también cocinan, porque es un sport bar y la gente viene a comer hasta de afuera. Y por la noche puedes ir a buscar comida del restaurante. Yo recogí, arranqué para el Ramada, me instalé en la habitación, pero con el que yo estaba hablando todavía yo no le había visto la cara. No se la había visto. Había oído su voz, pero no le había visto la cara. Al otro día salgo de la habitación contento, porque yo sabía que era una promesa que Dios me había dado por medio de una piedra. Porque una piedra me había dicho, tu último destino es Ramada, donde Dios pondrá los pies sobre roca, vivirás como un rey y de ahí Dios te levantará. Y así fue. Pero ¿qué sucede? Que al otro día yo me levanto, poncho, me dicen, te están esperando en el cuarto de mantenimiento. El jefe de mantenimiento tiene que darte unas instrucciones, tiene que hablar contigo para explicarte cómo se trabaja y con él es que tú te vas a reportar. Yo arranqué, voy al cuarto, entro, le doy la mano, le digo, Dios le bendiga mucho. Me dice, Dios te bendiga más, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí, me reconcilié hace poco con el Señor y estoy buscando de Él. Y me dice, tú sabes que yo también, ya yo llevo años sirviéndole a Dios. Y le digo, de verdad, wow, qué bueno, cuéntame, pero te apartaste. Me dice, yo era uno de los narcotraficantes en Puerto Rico, grande, y corrí un pueblo completo. Y le digo, mira, de verdad, y cuéntame, ¿y cómo fue ese encuentro con Dios? Y me empezó a explicar. Está vivo de milagro porque esta mano la tiene mutilada completa de varios impactos que le dieron con un AK-47 porque lo fueron a matar y Dios lo dejó con vida. Hoy por hoy le sirve a Dios. Hoy por hoy tiene una obra misionera y tiene en uno de los países de Sudamérica manteniendo a más de 100 y pico de familias. Pero usted dirá, ¿y por qué viene ese tema ahora? Porque ese hombre, Pastor Fran, mientras él me está contando su testimonio de lo que Dios hizo con él, yo le digo, pero una pregunta, si tú eras uno de los grandes de aquí, de en Puerto Rico, ¿qué pueblo era el que tú corrías? Cuando él me dijo el nombre del pueblo, a mí las piernas me temblaron. Y yo le dije, si tú supieras a quién tú le diste trabajo. Si tú supieras quién está parado frente a ti hoy día, tú eres de tal pueblo, y a mí en el año tal, a mí me bajaron para tal pueblo a esconderme en lo que las aguas bajaban en Bayamón, por unas loqueras que yo hice, y tenían que guardarme en lo que las aguas bajaban y se resolvían ciertos problemas en Bayamón. Y tu pueblo
que está al lado del pueblo donde yo estaba, la gente que corría, el pueblo donde yo me estaba quedando, me dijeron, como tú eres de Bayamón, te vamos a dar $5,000 para que tú le tumbes la cabeza al narco de tal pueblo. Y yo le dije a esa gente, yo no lo voy a hacer, ¿sabe por qué? Porque yo no quiero más problemas. Yo estoy caliente y yo vine aquí a esperar que las aguas bajaran. Yo no me voy a meter otro problema más arriba, porque el problema es de ustedes con él, no yo. Sí, pero es que tú sabes que se nos hace más fácil que achaquen a los de tu pueblo a que nos achaquen a nosotros y después se forma una guerra aquí. Le dije, no, yo no lo voy a hacer. Pues tú sabes que a mí me habían puesto $5,000 para que te tumbara la cabeza. Y hoy por hoy Dios ha sido tan grande que si en ese momento yo lo hubiese hecho, tal vez hoy yo estaría muerto o cumpliendo cárcel. Pero Dios es tan grande, mi amado, que ya en el 1990, 92, cuando usted vivía, ya Dios sabía su escenario en el 2024. Y yo le dije a ese varón, Dios me aguantó de no hacer lo que hice, pero nunca ni a ti ni a mí se nos pasó por nuestra mente que hoy tú me ibas a dar trabajo, que hoy tú me ibas a ayudar a levantarme. Y ese hombre hoy por hoy me tiene un amor como si yo fuera su hijo y él fuera un padre para mí. Y ese hombre todavía y yo tenemos comunicación, lo hemos visitado a la casa, mi esposa y yo, loco con nosotros. Y él ha visto lo que Dios ha hecho conmigo y yo he visto lo que Dios ha hecho con él. Por eso es que los caminos de Dios son tan misteriosos, que cuando usted le pase algo en su vida, no cuestione a Dios. No lo cuestione, porque usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo en el momento, ni qué es lo que está planeando en el momento. En ese entonces yo me quedé solo en el proceso, pero en el proceso yo le dije a Dios, ¿cuántos aquí están solteros? Levante las manos. ¿Hay solteros aquí? No. Yo oigo el pastor que siempre dice, están orando, la del supermercado, ¿se acuerda? Oiga la voz de Dios. ¿Se acuerda, verdad? ¿Se acuerda, verdad? Si usted se ríe porque usted le presta mucha atención al pastor como predica, eso es bueno. Ese hombre, yo le dije, yo conocí un Dios de la Biblia, pero yo quiero buscar algo más allá con él. Y él me dijo, comienza a ayunar, comienza a hacer vigilia solo, comienza a orar, comienza a buscarlo. Y ese hombre me enseñó lo que era meterse con Dios. Y ese hombre me dio las herramientas en mi mano para poder guerrear las batallas como realmente se tienen que guerrear. Mire, mi amado, llegó el momento donde yo dije, yo estoy solo, con mis hijos, yo necesito una sierva, alábalo ahora. Y mire, mi amado, yo me metí en ayuno y yo dije, Dios mío, tráeme a alguien que venga conforme a tus propósitos. Las primeras parejas las escogí yo y no fue nada de bonito yo escoger algo que al final del día no estuviera en tus propósitos. Porque usted sabe que cuando usted escoge y no Dios, silencio. Las luces tan bonitas, pastor. ¿Estamos aquí, iglesia? Pues escucha bien esto. Cuando nosotros escogemos por desespero, las cosas no nos van a ir bien. Dios le dijo a Jeremías en un momento dado, yo te conozco desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te llamé como profeta. ¿Verdad que sí? O sea, antes de usted nacer, ya Dios sabía quién le iba a poner en el camino. No cambie los propósitos de Dios por un desespero o por cualquier situación de la vida. Y me metí en unos ayunos, pastora. Yo dije, voy a virar el plato. Y le dije a Dios, mira Dios, yo te voy a decir algo. Yo te voy a presentar este ayuno. Tú tienes propósitos conmigo, pero la persona que tú traigas tiene que ser conforme a los propósitos. A mí no me importa si es enanita, si es gordita, si es flaca, si es pelinegra, si es rubia, si es albina. No me interesa. Lo que tú traigas sea conforme a lo que tú tienes conmigo.
¿Cuántos aquí han tenido un crush en high school con alguien? Yo lo tuve, con la siervita que está ahí. Estudiamos juntos y los papás de ella fueron personas bien acomodadas en la sociedad. Y yo decía, yo para allá no puedo mirar, yacho, yo no llego ahí. No llego ahí como que no. Pero nos damos nuestras intercambios de miradas desde cuarto año. Pues usted sabe que en el proceso, después que yo entrego el ayuno, recibo un mensaje por Facebook de ella. Después de casi, ¿cuántos años, mi amor? 25 años casi. Y me dice, siento que estás pasando por algo y que no estás bien. Le dije, llama, vamos a hablar. Y me llamó y estuvimos hablando, pero era la primera vez. El que viene del mundo sabe que una conversación de un hombre con una mujer no va a ser la misma que de un cristiano a una dama. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Y usted puede creer que era la primera vez que yo hablaba con alguien que lo único que le hablaba era de Dios en la llamada. Y Dios esto, y Dios aquello, y Dios ha sido tan bueno en mi vida. Y yo oí un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Y yo asusté y decía, ya la estoy aburriendo, la estoy espantando, la estoy acercando. La cuestión de todo esto es que yo no sabía si era el propósito de Dios en mi vida. Las palabras de ella fueron, cuando yo le dije, te estoy aburriendo, me dijo, no, es la primera vez que siento tanta paz con alguien hablándome en el teléfono. Le dije a Dios, si es ella, que seas tú, y si no, trae a la correcta. Usted puede creer que en el camino Dios dio ciertas confirmaciones que era ella. Y yo aún así decía, no. Porque usted sabe que mientras usted en el proceso de la vida y ha tenido una pareja, usted termina lastimado y con malas experiencias. Y lo mejor es primero sanar antes de volver a comenzar. Porque cuando tú no sanas, todas esas heridas dentro de tu alma, que muchas veces no se ven, se manifiestan en la nueva relación. Y hay muchas almas que están fragmentadas de cierta manera, que no saben todo lo que guardan en el baúl de los recuerdos y piensan que han sanado hasta que sale a manifestación las actitudes que la pareja anterior causaron ahí. Y yo no lo digo con mucho orgullo, pero sí de lo que yo estoy orgulloso es de que Dios me cambió. Porque yo era de los que me enredaba a pelear a los puños con las parejas que tenía. Y en una ocasión con mi segunda pareja, en 2 ocasiones le intenté quitarle la vida con un arma de fuego. Y las palabras mías fueron, Dios mío, primero brega conmigo antes de darme el regalo que tú me vayas a dar. Porque yo te estoy sirviendo, pero hay cosas que tú tienes que tratar conmigo como hombre. Porque mientras tú no trates conmigo, yo no voy a poder valorar ni apreciar lo que tú me vas a dar. Y en el camino, Dios empezó a tratar conmigo. Y en el camino, Dios confirma la relación. Y en el camino, yo seguía haciéndome el loco, pastora, porque yo tenía miedo de comenzar desde cero de nuevo. Y en el camino un día, eso es algo que yo sé que nadie la está viendo, pero ya se abochorna que yo diga esto. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo, ¿de qué? Me dice, fueron muchos años, yo no voy a perder de nuevo. Yo dije, padre, esto es serio. Le puedo decir que ahora en septiembre de este año cumplimos 8 años juntos. Y yo siempre he dicho que el que piensa que el matrimonio es fácil, esta siempre ha sido mi palabra, váyase a Univisión a grabar una novela. O váyase para Hollywood a vivirse la película de que el matrimonio es Peaches and Cream, porque no lo es. Cuando Dios está en el medio y en el centro de tu matrimonio, las cosas fluyen diferentes y las cosas se solucionan de diferente manera. Y Dios sabe cuándo decirte calla y apártate y guarda silencio y cuándo hablar.
pero todos los matrimonios van a tener altas y bajas. Y usted sabe que es lo más que me agrada de esta iglesia y de los pastores, que son bien transparentes con ustedes. Porque a veces en el camino hay personas que piensan que porque son líderes no le pueden mostrar el lado frágil a la iglesia. Y muchas veces eso termina un pueblo endiosando a un hombre. Y cuando el hombre falla, la gente se decepciona. Y lo que me gusta de esta casa es que los líderes siempre han sido transparentes con el pueblo. Le han contado sus altas, sus bajas y hasta los días que han querido enganchar los guantes. Para que usted entienda que el llamado de Dios no es porque nadie es más grande que nadie, sino es que Dios le plació llamar a quien llamó como líder. Y aún en el medio del liderazgo van a haber altas, van a haber bajas, van a haber días que tú no vas a querer ni llegar a la iglesia a ministrar. Y usted dirá, ¿y qué está hablando él? Fueron 7 años pastoreando con mi esposa. Y como dijo el pastor, fueron varias iglesias que pasaron por nuestras manos, supervisando ministerios pastorales. Fueron aproximadamente de 25 a 30 iglesias que yo tuve que bregar y estar ahí con los pastores. Esto no hagas esto, mira esto, trabájalo así. Yo sé lo que es un ministerio pastoral. Sigan apoyando a sus pastores. Porque muchas veces llegamos aquí, nos vamos llenos de bálsamo, pero muchas veces, yo no sé de ellos, pero en el pastorado muchas veces damos todo en el altar para que una iglesia se vaya llena de bálsamo y gozosa, y muchas veces terminamos en nuestras casas llorando, en silencio, cosas que las ovejas no saben. Aprecien estos pastores de esta casa, ámenlo, quiéranlo, respétenlo, hónrenlo, porque el ministerio pastoral no es fácil, no es para todo el mundo. Es para quien Dios le place llamar a ese ministerio. Al final del día, iglesia, nos casamos. Dios trató conmigo. Tuve que ir donde muchas personas a pedir perdón. Donde muchas personas a decir, estoy arrepentido por lo que hice en tu vida. Estoy arrepentido de haberte lastimado, de haberte hecho esta avería, aquella y la otra. Perdónenme. Y Dios empezó a restaurar mi vida por medio del perdón y recibir el perdón de otros que yo le había causado dolores de cabeza. Hay una situación, y con esto voy a terminar. Cuando comencé a ir a la iglesia, pastor, llego al parking, allá en la Florida, y recibo una llamada telefónica a mi celular. Y me dicen, fulano, sí, te estamos velando. Donde te pinchemos en una luz caducaste. Y yo sabía quiénes eran. Y yo sabía para qué era. Y ese día le dije a mis hijos, bájense del carro y métanse a la iglesia, que yo me voy a quedar aquí en el carro. En la mente mía pasaba, me aparto y me defiendo, o dejo que me quiten la vida. ¿Qué hago? Y yo lo que me ocurrió fue llamar a la persona que me dio el trabajo, porque él ya había estado en ese ambiente y Dios lo había restaurado. Y le dije, fulano, tengo esta situación. Yo no sé si arrancar de aquí de la iglesia y montarme en los patines de nuevo, ¿o qué hago? Y las palabras de él fueron estas: si Dios te cubrió en 20 años, tú apartado de él, ¿tú te crees que esa gente te va a tocar ahora que tú estás buscando a Dios en espíritu y en verdad? Y esas personas un día me los encontré en Walmart, yo entrando y ellos saliendo. Y cuando los vi, le dije, ¿se acuerdan de mí? No sabemos quién tú eres. Yo soy fulano de tal. Me embuste, tú eres fulano. Tuve yo que sacar mi celular y enseñarle fotos viejas, porque es que Dios ya había cambiado mi rostro. El pastor vio las fotos y yo se las enseñé, de lo que yo era antes a lo que soy hoy. Y cuando yo le enseñé las fotos de el que estaban buscando y estaban viendo el que había chocado con Cristo en el camino, comenzaron a llorar. Y uno me dijo, no te quites, porque ahora tenemos por quien ore por nosotros. Y mire, mi amado, ahora no era lo mismo
andar con una corta que andar con la presencia de Dios. Ahora no era lo mismo recurrir a ciertos asuntos para atender guerra que ir a las rodillas. Tanto así que una vez Dios me mostró la situación como era y llegué, estaba lavando mi carro y no tenía con qué secarlo. Y yo dije, pues voy para casa de fulano, yo le estoy sirviendo a Dios, pero él tiene bayeta, si no se me va a manchar el carro. Y cuando me paro allí había un corillo como de 15, haciendo y deshaciendo en la marquesina. Y mire, mi amado, todavía no sabían que yo le estaba sirviendo a Dios. Y cuando yo me bajé del carro, pastor, lo que se veían eran los cigarrillos volando, las cervezas volando por encima de la verja. Y yo dije, espérate, ¿qué pasó aquí? Yo no soy guardia. Y me dijeron, no, es que el que anda contigo, nosotros le tenemos respeto. Y ese día, cuando me monté al carro para irme, fueron las palabras que Dios habló a mi vida. Antes tenías que andar con una corta para tener ese respeto. Ahora yo soy el que te lo doy. Hoy estamos aquí en Puerto Rico porque hemos sido obedientes a la voz de Dios. Me costó salir de la Florida, mi esposa lo sabe. Busqué 40,000 confirmaciones y Dios diciéndome vete, y yo le decía a Dios que no. Y Dios me decía es tiempo de irte, y yo le decía que no. No quería dejar a mis hijos, no quería dejar a mi nieto, pero tuve que venir en obediencia. No estamos en Puerto Rico, mi esposa y yo y Jorgito, por una emoción de hombre. Estamos aquí porque Dios nos envió. Ayúdenos a orar. Porque yo sé a lo que vine. Cuando Dios te envía, Dios te dice a lo que te está enviando y qué tú vas a hacer. Lo que estamos esperando es el tiempo de Dios, que es el perfecto y no el de nosotros. Le damos gracias a los pastores Frank, Linda, por abrirnos las puertas del templo, recibirnos y hoy darnos la oportunidad de contar un poco de nuestro testimonio. Póngase de pie, iglesia, en esta hora. Le voy a ser bien honesto, es la primera vez que yo cuento mi testimonio en un altar. Nunca había tenido esa oportunidad, siempre las invitaciones eran para llevar palabra. Esto es palabra, pero me refiero a predicar un mensaje, no a contar mi vida. Madres que están aquí, ¿cuántas están orando por sus hijos? Levante la mano. Poderoso es Dios. Levante la mano, ¿cuántos de sus hijos están apartados en esta hora? Esas madres que están orando por sus hijos hoy, porque se apartaron, yo quiero que levanten el rostro y miren al altar ahora mismo. Miren hacia acá. Hay madres que Dios le ha hablado de sus hijos, de lo que va a hacer. Miren al altar las madres, dejen las manos levantadas, las madres que están orando por sus hijos. Y los padres, porque también los padres oramos por los hijos. Las que están levantando la mano tienen hijos que son apartados. Este día, que ya estaba escrito en el libro de Dios, acuérdense que hoy el que trajo palabra de testimonio aquí, hubo una madre orando 20 años por él. Las oraciones de una madre no son en vano.
Mi misma madre esperaba la llamada todas las noches. La llamada de encontramos el cuerpo de tu hijo. Pero hoy mami y papi dicen, hoy tengo paz. Y hoy puedo dormir tranquilo y tranquila. Las oraciones de un padre nunca van a caer al suelo sin efecto. Nunca. Madre que estás aquí hoy, ¿te acuerdas ese día cuando todo cambió en tu vida con tu hijo? Cuando todo se veía bien y de momento entró un día de que tú no entendías qué le pasaba a tu hijo varón. Dios mío, Padre, bendícenos en este día. Usted me disculpa, pero es que yo siento fluir de una manera. No todo el mundo ministra igual, iglesia. Pastora, ¿se puede levantar un momento? Yo necesito que usted vaya y se me pare al lado de aquella dama que está ahí con... Sí, dele la mano a ella ahí. Sierva, mira para acá, sierva. Hijo varón. Póngale la mano ahí en el corazón, pastora. Un hijo varón, donde Dios te dio palabra profética con él un día, pero hoy estás viendo lo contrario. Porque Dios no tan solamente te ministró en una ocasión de que lo traía, sino de que tiene ministerio con él. Es así, sierva. Dios está oyendo tus oraciones y las oraciones de cada madre que está aquí hoy presente. Aquí hay madres que presentaron a sus hijos en un culto de poder. Y en el camino como que empezaron a ver cosas que no estaban cuadrando a lo que Dios había dicho en una ocasión. Pero hay algo que yo le quiero decir hoy a las madres aquí. Muchas veces como madres decimos, Padre, trata con él y tráelo. Pero cuando nuestros hijos caen en la cárcel, decimos, Dios mío, sácalo. No. Dios mío, mira el caso que tiene en corte. No. Deja que Dios termine de hacer lo que está haciendo. Deja que Dios termine, sierva. Si tú oraste para que Dios tratara con él, deja que Dios trate con él. Porque cuando yo estaba en el Hotel Ramada, después de yo recibir el perdón de mis padres y volverme a abrir las puertas de su hogar, le pedí una Biblia a mi mamá. Y mi mamá me llevó una Biblia al hotel, una Reina Valera 1960. Y cuando yo abrí las páginas de esa Biblia, luego que ella se fue, en el libro de Daniel había una nota, un sticky note, escrita con la mano de mi madre,
Y las escribió en el 1996, cuando ya yo estaba a lo loco. No saquen cuenta, ni sumen ni resten, por favor. ¿Y usted sabe qué decía esa nota? Padre, te pido que por favor trates con mi hijo como trataste en la parábola con el hijo pródigo. Pero vuelve a traerlo a que te sirva. Cuando yo leí eso, entendí que la oración de una madre es poderosa. Porque como el hijo pródigo tenía todo, lo perdí todo, deseaba comer y no podía. Cuando oren por sus hijos, dejen que Dios haga lo que le dé la gana hacer con ellos, porque solamente Dios conoce de qué manera los puede tratar para llamar su atención. Hoy día mi mamá me dice, perdónanos, no era nuestra intención ponerte una orden. Y yo le dije a mi mamá, no tienes que pedir perdón, porque si no hubiese sido de esa manera, hoy yo no soy el hombre de Dios que hoy día soy. Ore por ella, pastora. Si hay madres en esta hora que quieren pasar por oración, el altar está abierto. Si hay alguien que en este día, oyendo este testimonio, dice, tengo que volver a hacer pacto con papá, tengo que volver nuevamente a los pies de él. Porque muchas veces usted sabe que creemos que porque estamos en la iglesia no nos apartamos. Y hay veces que aún estando dentro de la iglesia empieza a venir una desconexión con Abba Padre. Y muchas veces estamos dentro de la iglesia pero apartados de él. Si hay alguien en este día que quiere reconciliarse con Dios, el altar está abierto. Y si hay una madre que necesita la oración, el altar está abierto. Poderoso es Dios. ¿No están esas madres que levantaron las manos, que están orando? Pasen por aquí sin miedo. Las madres, pónganse aquí a la izquierda, y si hay alguien que quiera reconciliarse con Dios en este día, diciendo, Dios mío, mira la situación que yo estoy pasando, mira la vida que estoy viviendo, aún estando dentro de la iglesia. Yo necesito volver a renovar contigo. Yo necesito volver a poner la mirada en ti. Necesito volver a activar esa fe sobrenatural que antes tenía y por una situación en mi vida se apagó. Necesito nuevamente oír tu voz, porque llegó el momento donde en el camino la dejé de oír. Habrá alguien en este día que diga, yo necesito nuevamente volver a sentir lo que hace tiempo no siento con Abba Padre. Pastor, le voy a pedir a los ungieres de esta casa y los pastores y todos los que el pastor así le dé permiso para que nos ayuden a orar. Amén. Hay veces que uno no necesita ni ministrar, porque ya Dios ministró con lo que habló. Y yo creo que Dios aquí fue claro en hablarle a un pueblo de fe, hablarle a un pueblo de que Dios restaura, de que Dios tiene misericordia, de que Dios todavía no ha abandonado a tus hijos ni a tu hija, que aunque tal vez tú veas un hijo rebelde a punto de coger una cárcel, hay un Dios que está obrando en él, porque te dio una palabra. Y la palabra dice que Dios no es un Dios para mentirnos. Dios no nos miente, Dios cumple sus promesas. Dios las cumple, Dios las manifiesta. Mientras Dios ve el sacrificio tuyo de seguir orando, de seguir viniendo a los servicios, de seguir buscando su presencia, ¿no te has dado cuenta que Dios está tratando con tu hijo, con tu hija?
Poderoso es Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por cada una de estas guerreras que pasó al altar. Te pedimos en esta hora, Padre amado, tú que has oído la oración de cada una de ellas. Mira a sus hijos a la distancia. Mira las situaciones de sus hijos, Padre amado. De aquellos que le hablaron y le susurraron al oído, lo que Dios te habló no lo verás. Pero tú no eres un Dios para mentirnos, Padre amado. Que así como lo hiciste conmigo en mi vida y lo has hecho con otras personas, que la promesa está ahí, Padre. Bendice a cada una de estas madres. Bendice a cada una de estas guerreras de oración, que cuando se postran en su cuarto de rodillas, llorando delante de tu presencia, Padre, pidiéndote por sus hijos, y te dicen: Dios mío, mira la condición de mi hijo, mira la condición de mi hija. Padre, ten misericordia sobre ellos. Padre, renueva el corazón de mis hijos. Padre, cambia el corazón de piedra en uno de carne. Padre, porque un día yo te dije que yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios es el Dios que restaura. Dios es el que cambia panorama. El Dios que cambia vida, que cambia nombre. El Dios que transforma. El Dios que enamora tu corazón de Él cada día. A mí me cambió el nombre. Antes me decían Abdiel el Indio y hoy me dicen el Pastor Fonseca. Porque eso solamente lo hace Dios. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. En lo que están orando ahí por todas estas guerreras, me trae a memoria Pastor Miguel en una ocasión donde Dios le dice a Abraham: vamos a hacer pacto. Y le da unas promesas a Abraham. Y le da unas encomiendas de ciertos animales que los partiera y los presentara en el altar. Y le dice: prepara el holocausto, porque hoy vamos a hacer pacto. Pero hay algo bien poderoso en esa palabra en la Biblia, donde dice que mientras él estaba esperando que Abba Padre se le apareciera, venían, ¿qué venían, Miguel? Venían las aves de rapiñas a querer comerse el pacto, los animales que se estaban usando para pactar con Dios. Y yo te quiero decir en este día, madre que estás aquí al frente, que Abraham dice que empezó a sacudir para que las aves de rapiña no se comieran los animales que Abraham le estaba presentando a Dios para sellar el pacto. Y yo quiero decirte, madre que estás aquí hoy, que tus oraciones todas las noches, cada mañana, en cada momento, estás sacudiendo las aves de rapiña que quieren consumir a tus hijos. Porque tus hijos tienen pacto con Dios. Poderoso, poderoso es Dios. Mi alma te adora, mi alma te bendice. Le voy a pedir al pastor, está orando por allá. Muchas veces en el medio de las pruebas, muchas veces no entendemos que es que Dios nos está formando en paciencia, en fe, en creer en Él. Y cuando vemos el milagro cumplirse, ahí es donde decimos: wow, Dios es un Dios real. Poderoso es Dios. Váyanse con fe en este día, que Dios oye oraciones y que Dios transforma vidas y que Dios cambia al hombre y a la mujer. Les dejo con ustedes al pastor Frank y que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde del Señor. Amén.
Fuerte, 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 fuerte. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Simplemente decir unas palabras. ¿Qué clase de testimonio? Obviamente él no le dijo todo. Yo sí lo escuché bastante completito. Tuve esa oportunidad y definitivamente Dios hizo una obra poderosa. Madre que estás aquí, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Sigue orando, sigue clamando a Él. No pierdas la esperanza. Si hay alguien que tiene que comenzar una nueva relación con el Señor y tú lo sabes, no huyas. Si no pasaste al frente, no sigas huyendo. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Pero ya nos vamos. Gloria al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Anunciar, sí.